Hola. Hola, ¿qué tal? Creo que me demoré 6 meses para hacer este video. Uf, es mucho, gordo. El día de hoy vamos a estar enseñando, voy a estar enseñando cómo hacer Memphis Rap sin morir en el intento y en móvil. Primero lo que tenemos que hacer es poner nuestro drum kit, que ahí lo estoy dejando en mi pack. Lo primero que vamos a hacer es tocar arriba a la derecha este símbolo iconito del FL. Ahora damos a importar. Está separado estos tres ya que, el FL Mobile no permite mucha capacidad. Tocamos en Acapela 2 o cualquiera que quiera exportar. Reventó, explotó, hizo kaboom. Esto se va a demorar un poco dependiendo de cuál sea potente tu J1. Ahí dice importar, le ponemos que sí. Y se está descomprimiendo aquí en el FL. Después de esto solamente le damos a Keep. Damos el símbolo más, el audio clip, y ahora nos vamos en My Files y en Samples, y aquí estarían. Ahora lo que vamos a hacer es buscar obviamente un sample. Yo voy a agarrar este sample y ahora lo exportamos. Ahora nos vamos al símbolo más, audio clip, My Files, Samples, y le va a salir. Ahora ustedes lo van a tener así el FL. Para poder visualizar mejor, lo ampliamos poniendo los dos dedos de adentro hacia afuera y nos vamos al principio. Ahora buscamos el tempo del sample. ¿Cómo se hace eso? Escuchando, obviamente. La primera percusión suena aquí. Lo hacemos más chiquito. Tocamos el sample y lo arrastramos hasta el principio. Vamos a ampliarlo. Vamos al final del sample y vemos que ahí hay dos botones. Tocamos el botón del medio y lo arrastramos hasta donde queremos. Ahora, para ponerlo a tempo, porque miren, escuchen, no está bien a tempo. Cuando toqué el sample hay dos botoncitos. Uno es para recortar y el otro es para ampliarlo o estrecharlo. Ahora, ya que lo recortamos donde queríamos, lo estrechamos y lo ampliamos más. Se va a demorar un poco, como digo, depende del tipo de celular que tengas. Si no te gusta este tipo de BPM, de que es de 140 y se escucha muy lento, lo puedes ajustar moviendo la ruedita al medio o poniéndolo más 10 o menos 10. Acá muy importante, ese sync esté activado, porque si no está activado, mira lo que va a pasar. Así que tocamos, le quitamos. Ya que está bien a tempo, ahora le ponemos los drums. Ponemos en samples, acá está Carden Show y Drum Kit, pero en vez de hacerlo aquí en el audio clip, lo hacemos en drums. ¿Por qué? Porque nos será más fácil loopearlo y está más que todo más organizado. Acá nos va a salir un drum set que tocamos acá, donde dice load sample, esto significa cargar sample, el drum kit, y acá ponemos el kit que queramos. Si no le gusta cómo suena esta secuencia, porque suena obviamente más la percusión, entonces tocamos doble clic acá, nos vamos de lo que estaba en secuencia, nos vamos a mixer, y de mixer aquí le podemos bajar volumen. Ahora vamos a hacer los 808. ¿Cómo se hace? Tocamos la flecha de más, DW Sampler, tocamos My Files, Samples, nuestro Drum Kit. Yo siempre pongo la 4. Ya si quiere ponerle un inicio, agarramos estos dos, lo ponemos acá y ahora va a sonar así. Pero falta una cosa más, los efectos. Tocamos en nuestro sample, que es acá. Ahora hay algo en el medio a la derecha, que es como una flechita. Tocamos acá y acá dice añadir. ¿Qué es esto? Es para poner los efectos prácticamente. Está el reverb, acá si quieren le bajo un poco. Ahora
Ahora también le puse un FX Filter, que ¿qué hace? Prácticamente eso hace. Entonces, para que no suene todo el sample así, que esté apagado, lo que hacemos es, nos vamos aquí, ahora aquí tocamos y acá dice mix. Esto solamente tocamos la bola de acá. Ahora nos vamos, tocamos acá, damos aquí en control y así sonaría. ¿Quieres que suene más crunchy el sample? Y aquí apretamos en distorsión. Va a sonar muy fuerte, así que acá de lo que estaba en 25 le bajamos a 0. Y en Beat Crush lo subimos un poco. Y así sonaría el sample. Ahora lo último, solamente faltaría los vocals de Memphis Rap. Ahora solamente falta ponerlo tempo. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse.